Bien, en este segundo ejemplo vamos a ver que el ejemplo va a comenzar, en este caso, con una velocidad inicial de 20 metros sobre segundos, es decir, ya no va a ser de 0, y la velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundos. O sea que también hay un cambio de velocidad, pero fíjense que la velocidad va disminuyendo. ¿Está bien? Entonces, y se disminuye en un tiempo de 4 segundos. O sea que en un intervalo de 4 segundos la velocidad pasa de 20 a 0 metros sobre segundo. Vamos a calcular su aceleración, que sería en este caso la velocidad final menos la velocidad inicial, y el tiempo final menos el tiempo inicial. Bien, en este caso vemos que la velocidad final dijimos que era de 0 y la velocidad inicial es de menos 20 metros sobre segundo. El tiempo inicial va a ser de 0 y el tiempo final es de 4 segundos. Hago la división y eso me da 5 metros sobre segundos al cuadrado. ¿Qué significa esto? Que la velocidad va a ir disminuyendo por cada segundo 5 metros. O sea, que si yo lo voy a, en este caso, a representar en este gráfico, ¿no?, de tiempo, tengo el tiempo inicial que es 0, a los 1 segundo, a los 2, a los 3 y a los 4. Vieron que dijimos que el tiempo inicial, la velocidad inicial que comenzó el movimiento era de 20. Y veo después que a los 1 segundo la velocidad pasa de 20, pasa a 15. ¿Por qué? Y porque vieron que la aceleración es negativa y va disminuyendo la velocidad. O sea, de 20 disminuye a 15 porque la velocidad es 5. Si seguimos esa lógica, de 15 para cuando sea el segundo, cuando está a los 2 segundos va a ser de 10. Y cuando está a los 3 segundos va a ser de 5. ¿Bien? Y cuando llegue a la velocidad final va a ser de 0 metros sobre segundo. ¿Bien? Se cumple lo que habíamos graficado en este punto. Si lo voy a graficar, en este caso la velocidad en función del tiempo, fíjense que cuando tenía el tiempo 0, la velocidad era de 20. Cuando tenía, en este caso, estaba en el tiempo a los 1 segundo, la velocidad había disminuido a 15. Bien. Cuando pasaron 2 segundos, la velocidad disminuyó a 10. Y cuando pasaron 3 segundos, la velocidad disminuyó a 5. Hasta que llega a los 4 segundos, que la velocidad es 0, y por eso que el móvil se detiene. Y fíjense que el gráfico es una recta, pero decreciente, es decir, que va descendiendo. Entonces, cada vez que la aceleración sea negativa, el gráfico de la velocidad en función del tiempo va a ser una recta, pero que decrece, ¿no? Que va, en este caso, disminuyendo. Ahora, si yo quiero calcular la posición en que se encontraba en cada segundo, voy a utilizar mi fórmula de la ecuación horaria de la ecuación horaria de la distancia en función del tiempo, pero con una diferencia con respecto al otro problema. O sea, recuerdan que acá habíamos puesto la velocidad inicial que era 0, pero fíjense que la velocidad inicial ahora en este ejemplo no es de 0, sino es de 20. Entonces, me quedaría, la velocidad inicial va a ser de 20, y si lo quiero saber, por ejemplo, en el primer segundo, me quedaría de esta forma, y acá la aceleración es positiva, pero como la aceleración me dio negativa, voy a poner el menos, ¿no? Entonces va a ser menos 5, y sería por un medio, voy a borrar, un medio por 5, y sería 1 al cuadrado. Bien, entonces a partir de este punto sería 20 por 1 sería 20, 1 por 1 sería 1, lo multiplico por 5 y lo divido por 2, me va a dar en este caso 2,5. Y esta resta me daría en este caso 17,5 metros. Bien, si quiero saber, por ejemplo, cuando fue en este caso a los 2 segundos, va a ser 20, entonces voy a reemplazar el tiempo acá también por 2. Y acá en este caso vamos a ver que me queda nuevamente un medio por 5, y acá va a ser en este caso a los 2 segundos. Bien, y esto me daría 40, y acá me va a dar 2 por 2, 4, bien, por 5 me va a dar 20, y el resto me va a dar 10, y esta resta me va a quedar 30 metros. Si hago ahora nuevamente, en este caso la distancia en función del tiempo, pero cuando pasan 3 segundos, serían 20 por 3, nuevamente un medio, por 5, por 3 al cuadrado,
sería en este caso 20 por 3 serían 60. Y acá sería 3 por 3, 9. Por 5, 45. Y dividido 2 me va a dar 22,5. Y esta resta me va a dar 37,5 metros. ¿Bien? Y por último, a los 4 segundos, sería nuevamente 20 por 4. Acá sería 1 medio por 5. Acá sería 4 al cuadrado. ¿Bien? Esto sería 20 por 4 va a ser 80. Y en este caso sería 4 por 4 sería, en este caso, 16. Bien, lo multiplico por 5 y lo divido por 2 y eso me va a dar 40. Entonces, en total, esta sería en este caso de 40 metros. Bien, ahora voy a representarlo. Yo sé que a los 1 segundo dijimos que estaban 17,5. Vamos a suponer que acá es 15, 17,5 va a ser aproximadamente en este punto. Bien, un gráfico más o menos aproximado. Cuando estaba a los 2 segundos decía que estaba en la posición 30. Bien, entonces, cuando estaba a los 3 segundos estaba en la posición 37,5. Vamos a suponer que 37,5 es por este punto. Bien. Y cuando estaba en este caso a los 4 segundos, dice que llegó a la posición 80, que está aproximadamente acá. Bien. Y a partir de ahí voy a hacer el gráfico. Y fíjense que me da una parábola, pero me da una parábola en la parte justamente negativa. Bien, porque fíjense, va a ir aumentando hasta acá y este es el punto donde se queda. Entonces el gráfico sería de esa forma.